Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Bien, profe, excelente. ¿Y usted? Buenas tardes, ingeniero. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que se estén cuidando mucho del tema del COVID. Recuerden que estamos otra vez en alerta roja, entonces les recomiendo que por favor se cuiden, usen el tapabocas, se laven las manos y eviten salir y eviten la tomadera y la vagabundina, ustedes queridos jóvenes. Muy bien. Álvarez Díaz, Presente, ingeniero. Aicardi Calume, Aicardi Calume, Profe, presente. Ballesteros Campillo, ¿Sí me escuchó, profe? sí, Ballesteros Campillo, Ballesteros presente, profe. Barrio Herrera, Barrio Herrera, Beltrán López, Beltrán López, Cadena González, Presente. Carrascal Bula, Presente, profe. Castaño Bedoya, Presente, profe. Castillo David, Presente, profesor. Contreras Padilla, Presente, ingeniero. Presente, Contreras. Durango Doria, Presente, ingeniero Durango Doria. Galvin López, Buenas tardes, ingeniero presente. Gamarra Lora, Guerra López, Presente, ingeniero. Martínez Arrazola, Presente, profe. Buenas tardes. Marzola Argumedo, Presente, ingeniero. Mendoza Jaraba, Mestra Caro, Morelo Almentero, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Narváez y Manca, Narváez y Manca, Nasralla Rivera, Presente, ingeniero. Negrete Vargas, Presente, profe. Osorio Cogollo, Buenas tardes, ingeniero. Presente. Pontón Romero, Ingeniero presente. Prasca Castelar, Presente. Puerta Salgado, Presente, profe. Rumi Flores, Presente, profesor. Néstor de Jesús Alejandro Ceni Durán. Presente, profe. Le escribí al chat de WhatsApp, ¿por qué no me respondió? En el grupo de WhatsApp. Profe, no vi. Ingeniero, qué pena, Gamarra. No sé si me llamó. Me acabo de conectar. No te, Disculpe. no te tengo en la lista. Ceni Durán y compañero, por favor, cuando acabe la clase, me escriben al interno, por favor. Listo, profe. Usta Machado, Usta Machado Vergara Benítez,
Presente, ingeniero Vergara Benítez. Entonces, Vergara y Ceni, por favor, me escriben al final de la clase. Bueno, muy bien, ya tienen sus notas de 50%. Ingeniero, buenas tardes. Los que no llamé no me aparecen. Sí, No me ingeniero, lo que aparecen. pasa es que tengo problemas con la universidad todavía por el tema de matrícula. Por eso no le va a aparecer en la lista durante 2 semanas más o menos. Sí, tampoco te puedo subir notas hasta que no aparezcas ahí, ¿vale? Cuando soluciones eso, Sí, me avisas y yo te subo las notas. Los que no llamé, ok. los que no llamo en lista porque no me aparecen en el sistema. Cuando solucionen el inconveniente, yo con el mayor de los gustos y placeres les reporto sus notas. Listo, ingeniero. No, le estaba diciendo era para la asistencia. Muy bien. Bueno. Ingeniero, qué pena, Gamarra. No sé, ya me tomó la La, lista. la misma situación. No aparezco en lista, No, señor. pero usted me subió nota. Espérate, a ver. Gamarra. Gamarra, Ah, Gamarra. Roberto Carlos, sí, sí. Listo, muy bien. Listo. Bueno, espérenme un momento, por favor. Bueno, muy bien. Entonces venimos hablando de lo que es el análisis de la precipitación y de las variables hidroclimatológicas para determinar lo que al final nos va a llamar la atención, que es el caudal de escorrentía o el caudal aportante de una cuenca, que es con el cual vamos a diseñar nuestras estructuras, sea canal, sea tubería o las estructuras que tengamos. Entonces voy a pasar rápidamente porque vamos a llegar al tema de las IDF, una curva intensidad, duración, frecuencia, que es la que nos permite, ¿sí?, convertir los datos de precipitación en intensidad, ¿cierto? Entonces, hay diversas metodologías para hacerlo,
Vamos a ir rápidamente recordando que la precipitación es toda la agua meteórica que cae sobre la Tierra en forma líquida, sólida o gaseosa. Tenemos la lluvia, la brizna, las tormentas, la nieve, el granizo, los rocíos, las heladas y todo lo que hemos hablado y que ustedes han investigado durante el trayecto de este curso. ¿Sí? La precipitación es la condensación de vapor de agua atmosférica. La saturación es la condición para que se produzca la precipitación. Es decir, en la atmósfera, ¿sí?, tiene que estar sobrecargada de vapor de agua para que éste se condense y se precipite. Se satura el medio de la atmósfera, ¿sí? Entonces, los procesos termodinámicos, es decir, el incremento y la variación de la temperatura, son los que incrementan, ¿cierto? Eh, son los que incrementan, lo que ocasionan que se dé la precipitación. Yo les mostraba unas imágenes, sí, yo les comentaba que son autoría de una página de un investigador de Hydrus, sí, una página con temas relacionados con el tema del medio ambiente y todo esto, sí, y las gotas, vamos a ver que no son la forma que siempre lo hemos dibujado, sino que son ovaladas, ¿sí?, por el propio peso, se van achatando, se van compactando, y ya ven cuando rompe la capa límite, es decir, ya cuando rompe la resistencia del viento, cómo va cayendo la gota, ¿no? Entonces, en las gotas de agua vamos a ver dos efectos principales, uno que es la coalescencia, ¿sí? Los núcleos se integran por choque o turbulencia para formar partículas mayor, y el otro es de Bergerón, ¿cierto? Donde existen cristales de hielo con agua fundida. Entonces aquí lo vemos, ¿sí? Vamos a ver el efecto Bergerón, ¿sí? Bergerón, cómo se va dando la creación de los cristales de hielo, ¿sí? Y también vamos a tener el efecto de coalescencia, que son donde se unen gotas de menor tamaño o colisionan entre sí para crear una gota de mayor tamaño, ¿cierto? Entonces, los tipos de precipitación, sí, ya lo habíamos repasado. Por favor, Tafur, me recuerda cuáles son los tipos de precipitación de los que hemos hablado. Ingeniero, la lluvia, el granizo, nieve. No. A ver, Nasrala. Dígame, profe. A mí me pregunta los tipos de precipitación que hemos estado hablando. Otra vez volvemos a lo mismo. Precipitación media mensual No, y media anual. no. Ingeniero, las convectivas, perdón, orográficas y las frontales. Muy bien. ¿Quién lo dijo? No sé quién está hablando. ¿Quién lo dijo? Muy María bien. Angélica. Marzola, muy bien. Tiene un 5 más en su nota de seguimiento. Es la tercera vez que repito los tipos de precipitación. Me parece que voy a volver a lo mismo. ¿Sí? Entonces me parece otra vez una falta de compromiso de ustedes. Pero esta vez no les voy a decir nada, sino que con mis acciones se van a dar cuenta de que deben prestar atención a las clases por su bien, porque ustedes son los que están pagando esto. Bueno, muy bien. Las precipitaciones convectivas son de ascensión rápida de las masas de aires, cumulus cumulonimbus, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Con tormentas eléctricas, con corta duración, ¿cierto? Menor a 1 hora, intensas y con poca cobertura espacial. Les pregunto, ¿creen ustedes que este tipo de precipitación se dan aquí en Montería?
¿Creen ustedes que esa precipitación que estamos viendo en la presentación se da aquí en Montería? Sí, A ver, Rumi yo creería Flores, que ¿qué sí. dice? Rumi Dígame, Flores. ascensión rápida de la fase de... Sí, Ok. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice el compañero Rumi? Sí, Sí. Yo les pregunto, el evento que se registró hace 3 semanas de precipitación en Montería, que se inundó todas las calles, ¿duró menos de una hora? No, No, bro. ¿Duró más de una hora? ¿Llovió en toda Montería? Yo digo que que dependió más bien de qué, de vos decir así, del lugar donde lloviera. Porque, por ejemplo, yo vivo del otro lado de Reina María izquierda. Y acá dejó de llover primero que en el centro. Entonces, no sé. O sea, digo Bueno, que en miren, algunos lugares duró más que en otros. miren, eh, tienen razón en el sentido de que aquí en Montería las precipitaciones generalmente son convectivas, ¿sí? Pero aquí hay un factor determinante y es que aquí casi no hay tormentas eléctricas, ¿cierto? Entonces no entraríamos muy a propio en esa definición, sino más en unas de frente frío y de frente cálido, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos los eventos de lluvia, eh, vamos a ver que no hay tormentas eléctricas. De corta duración, bueno, son de larga duración. Generalmente duran más de una hora, alrededor de 2 horas o de 2 horas y media, ¿sí? Son intensas, sí, esto sí es cierto, son intensas. Las lluvias aquí en Montería y en el departamento de Córdoba, los primeros 20, 30 minutos, son lluvias intensas, ¿sí? Poca cobertura espacial. Bueno, hay una variabilidad espacial, así como lo dijo el compañero, pero si analizamos un caso particular, llovió o el evento de lluvia fue de gran cobertura porque llovió casi sobre todo el casco urbano de Montería. Sí, entonces esos son parámetros que nos van a permitir analizar eh, qué tipo de lluvia tenemos. Vamos a repetir las convectivas, ¿cierto? Una masa de aire se aproxima a la superficie del terreno, aumenta su temperatura, la densidad disminuye y la masa de aire trata de ascender, manteniendo o creando lo que es la precipitación. Las orográficas, ¿cierto? Vamos a recordar que las orográficas se dan por una barrera topográfica, una montaña, ¿cierto? Por ejemplo, en Montería, ¿dónde se pueden dar ese tipo de, de, de precipitaciones? ¿Dónde? ¿Dónde se imaginan ustedes? ¿Cuál es la parte más alta de Montería? donde están las serranas. Muy bien. Valencia, No, ¿no? en Sierra Chiquita, muy bien, exactamente en esa parte. Y una de las partes más altas de Montería, aunque usted no lo crea, es el río Sinú. O sea, son las laderas del río, son una de las partes más altas, los hombros del río. Si usted se da cuenta, si usted se para en la calle primera, en la avenida primera, y si usted mira hacia abajo, ¿hacia dónde va el bombeo? ¿Hacia dónde va el drenaje? ¿Hacia dónde dejaron la topografía para que drenara? ¿Hacia el río o hacia la circunvalar? Hacia la circunvalar. Hacia la circunvalar, ¿cierto? Entonces, eh, el río, cuando Montería comenzó, ¿sí?
Cuando Montería comenzó, momento, momento, por favor. Cuando Montería comenzó a organizarse, sí, el río era el punto más alto. Recuerden que Montería era una zona de ciénaga, una zona de laguna, un terreno bajo, sí. La parte más, una de las partes más altas y de las primeras partes pobladas de Montería fue Mocarí, fue Mocarí. Y los que vivían en Mocarí, sí, se referían a ir a montear cuando se venían a las laderas del río en el centro de la ciudad. Entonces, cuando Montería fue constituida y empezó su construcción y su auge como ciudad, en ese momento el punto más alto de la ciudad era la ribera del río Sinú, ¿cierto? Entonces, Montería fue constituida así. Otra particularidad fue que Montería fue creciendo como una ciudad concéntrica. En el centro estaban todas las dependencias importantes de administración y si se dan cuenta, ahí está la catedral, la gobernación, la alcaldía, antes estaban las clínicas, ahí cerca están las notarías, casi todas las notarías estaban alrededor del centro de Montería. Entonces, eso dictaminó, también fue dictaminado por el punto más alto de la ciudad, ¿sí? La topografía de Montería es relativamente plana y pareja, eso es cierto, pero la parte más alta es Sierra Chiquita, por eso ya está ubicada la planta de tratamiento de agua potable para que por gravedad llegue la distribución a los puntos donde pueda llegar. Aquí vemos lo de las precipitaciones orográficas. De lo que habíamos hablado, ¿cierto? Una barrera, generalmente en las zonas altas se puede dar. Y vamos a ver otros tipos de precipitación que son los frontales de frente frío caliente o los de tipo ciclónico, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dos masas de aire, va a depender cuál masa de aire está precedente. Si tenemos una masa de aire caliente y viene una fría, la caliente va a ser desplazada por la fría. Por el contrario, si tenemos una masa de aire fría precedente y viene una masa de aire caliente, y de igual manera la que sube siempre es la masa de aire caliente. Recuerden, si han visto los globos aerostáticos, ellos tienen una llama, ¿no? Para calentar el aire. Eso es lo que los eleva, porque tienen menor densidad. Por eso se eleva, ¿no? Entonces, siempre la masa de aire caliente va a ascender, pero depende de la interacción primera, se va a generar un tipo de precipitación. ¿Sí? Frente frío, frente cálido y por último la precipitación ciclónica. ¿Ok? La precipitación ciclónica es una masa de aire circular con baja presión, ¿sí? Que gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, si usted va al hemisferio sur, yo creo que ya te lo había preguntado. Colombia, ¿en qué hemisferio se ubica? El norte. En el norte. Norte. Si usted va a una parte del hemisferio sur, y si usted baja el sanitario, va a girar en el sentido contrario, en el sentido de las manecillas de reloj, por la ubicación de la Tierra. ¿Sí? Sí se han preguntado por qué los europeos tienen el volante no en la parte izquierda, sino derecha. ¿Sí? Es un poco de la ubicación geográfica. Recuerden que la Tierra no es un círculo, sino una elipsoide. ¿Sí? Entonces, eso va a depender también del origen de los huracanes, de las zonas anticiclónicas. ¿Sí? Recuerden que, no sé si han escuchado que dice, el ojo del en el ojo del huracán está la calma, ¿no? En el medio de la tormenta hay calma. Y es por eso, porque en el ojo del huracán se encuentran las zonas de bajas presiones. ¿Qué indica una baja presión? Indica que no se va a generar ninguna afectación, pero solamente dentro del huracán, pero fuera del ojo del huracán, es decir, fuera de donde se genera la espiral, van a generarse una interacción con la atmósfera circundante que va a generar lluvias, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver los efectos de la niña, que es un fenómeno de variabilidad climática, ¿sí? Sumado a un coletazo de un huracán. Un coletazo quiere decir la incidencia del paso
cercano de un huracán, una tormenta tropical, como pasó en San Andrés, ¿sí? En el año 2010, que incrementaron las precipitaciones y generaron desbordamientos en todo el país. Entonces aquí vemos los regímenes de precipitación, ¿cierto? Nosotros tenemos un clima tropical húmedo y estamos cercanos al Ecuador, ¿sí? Cercanos al Ecuador. Tenemos un clima tropical húmedo. Bueno, ya esto lo habíamos visto, la variación de la precipitación en espacio y tiempo, cómo se mide la precipitación, ¿cierto? Dependiendo de lo que querramos analizar, de lo que tengamos, valores medios, anuales, diarios, decadales, ¿cierto? Por lustros, que son 5 años, valores máximos, mínimos, dependiendo de lo que queramos analizar. Y viene un factor muy importante que es la intensidad, ¿sí? ¿Qué es la intensidad de la lluvia? Es la cantidad de precipitación que cae por unidad de tiempo. Es decir, que el pluviógrafo nos está graficando ¿qué? Gamarra. ¿Qué nos está graficando el pluviógrafo? Gamarra. Contreras Padilla. Yo pienso que mide la cantidad de lluvia que cae con respecto al tiempo. Por eso, quiere decir que nos está midiendo ¿qué? La intensidad, ¿cierto? La intensidad. Entonces nosotros vamos a tener una unidad que es milímetros por hora. Decir, ¿cuántos milímetros caen en una hora? ¿Sí? En una hora. Entonces la intensidad nos va a dar el comportamiento temporal de la lluvia. Se incrementa, se disminuye, ¿sí? Si se mantienen unos valores constantes. Y vamos a ver, por ejemplo, esto lo veíamos que es una curva masa, que es la suma acumulada de los valores de precipitación de una estación. Miren, aquí estamos viendo cada una de esas estaciones, ¿sí? Aquí estamos viendo cada una de esas estaciones, ¿sí? La curva masa. Y aquí estamos viendo un registro, ¿sí? Miren, aquí estamos viendo un registro de precipitación que se da mi precipitación y el tiempo. Entonces, miren, en los primeros, aquí por ejemplo mira, en los primeros 20 minutos mira todo lo que crece la lluvia. Ya luego a los 30 minutos ya empieza a decaer la lluvia, ¿sí? Entonces la lluvia en sus primeros instantes, primeros 30, 40 minutos, es ¿cómo? ¿Qué va a pasar con la lluvia? ¿Es menor, mayor? Es de mayor intensidad. La lluvia en sus primeros minutos es de mayor intensidad. ¿Qué quiere decir una mayor intensidad? Guerra López, ¿qué quiere decir una mayor intensidad de la lluvia? Negro, sería una cantidad mayor. Exactamente. ¿Qué quiere decir una intensidad mayor? Quiere decir que hay una mayor magnitud por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo distinguimos dos eventos consecutivos. Si la diferencia de precipitación es menor o igual a 2 milímetros y si el tiempo que transcurre entre un evento y otro, ¿sí? Es menor a una hora. Es decir, si en una hora se presentaron 3 lluvias, ¿sí? Allí hay un solo evento de precipitación, ¿sí? Que ya lo habíamos comentado en varias ocasiones. Vamos a hablar un poco de las estadísticas descriptivas de una serie de tiempo. Ya habíamos visto la probabilidad y el periodo de retorno con una fórmula, ¿cierto? Y vamos a repasar un poco lo que es la estadística. Nosotros vamos a tener unos valores de tendencia central
en una serie climatológica, ustedes tienen una estación climatológica que descargaron, esos valores de tendencia central van a ser la media, la mediana y la moda, que nos van a indicar la media en promedio, es decir, cuánto es el valor promedio que está cayendo, la mediana, el valor central, y la moda, el valor que más se repite. ¿Sí? Vamos a tener lo que es la fluctuación, es decir, cuántos se alejan del valor central o valor promedio, la varianza, la desviación estándar, ¿sí? Y el coeficiente de asimetría. Entonces vamos a tener ese coeficiente de asimetría, puede ser tipo Pearson o tipo Fisher, dependiendo de las características que tengamos. Yo le recomiendo el tipo Pearson para las series de tiempos climatológicas, ¿sí? Y vamos a recordar lo que hablábamos, que la precipitación eh, es un evento con un comportamiento estocástico. Estocástico. A ver, Prasca Castelar, que es un evento estocástico. Que ocurre de acuerdo, que ocurre pues teniendo en cuenta el tiempo, o que es medido por el tiempo. Ingeniero, no sería que, o sea, no se sabe si va a ser mayor o menor, o sea, puede variar. Ujú. La Que de no es Luz, predecible. Keila, Carrascal Bula, Osorio Cogollo. Ingeniero, es como lo que usted nos decía, que el mismo fenómeno de lluvia solamente puede variar en una sola hora. Como usted dice que en un fenómeno que se da en una hora, 3 lluvias puede medirse como un solo evento, pero si el día de mañana a la misma hora llueve, no puede ser la misma intensidad que se va a dar, porque la diferencia es de un día. Entonces se podría decir que también puede ser un fenómeno estocástico. La clase del martes pasado me tomé 30 minutos para explicarles qué era un proceso estocástico. 30 minutos. En una semana no recuerdan un concepto. Pues yo recuerdo que usted habló sobre la probabilidad. Ajá, por allí va el asunto. Sí, ingeniero, yo tengo entendido que algo estocástico es que no determina, o sea, que no es su comportamiento. O sea, Bueno, hablando pues, de la parte un de la proceso, lluvia, un, pro- sería sí, un proceso estocástico es aquel que tiene un componente determinístico y un componente aleatorio. Quiere decir que si tenemos un componente determinístico, podemos predecir el comportamiento por medio de una función de distribución de probabilidad. Eso es lo que nos está diciendo que sea un componente estocástico, que puede ser descrita la serie de tiempo con una función de distribución de probabilidad. Puede ser Gumbel, puede ser Weibull, puede ser log normal, log Pearson, Pearson tipo 3, log Pearson tipo 3. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, habíamos hablado de lo que es la probabilidad de ocurrencia, es decir, la probabilidad de que un valor sea igualado o excedido, y el periodo de retorno, que es el inverso de la probabilidad, ¿sí? Que nos va a dar el tiempo en el que ese valor es igualado o excedido. ¿Qué les decía yo? Que a mayor probabilidad que, a ver, Martínez Arrazola, a mayor probabilidad que sucede.
Le puedo responder yo, ingeniero. Marsol, adelante. Usted nos decía que a mayor probabilidad de ocurrencia vamos a tener un menor periodo de retorno. Muy bien, Marzola. Tiene otros 5 en el seguimiento. Y a los que no están respondiendo tienen 0 en el seguimiento. Es más, saquen una hoja que les voy a hacer un quiz. Y enciendan la cámara toditos. No los veo prendiendo la cámara. Busquen una hoja y prendan la cámara que voy a hacerles quiz. Y ahí sí se van. Los que no, ahí sí se salen toditos. Muy bien. Valiente que prendió la cámara. Los veo con hojas en mano. Muy bien. A los 3, 5 que hicieron caso y prendiendo la cámara, tienen buena nota. Los demás que no la han prendido, no sé qué esperan. Primera pregunta.